Tal es el cese de Duca. Sí, ya lo sé, Pere. Aquí tendría que interrumpir y decir, vamos a seguir meditando, pero voy a darlo entero. ¿Os parece bien o no? Puede ser experimentado, es experimentado. Despertar es el cese de Duca. Esta es una experiencia, no es una comprensión intelectual. No es este un proceso de comprensión mental en el cual he comprendido lo que es dukkha, he comprendido lo que es el apego y ahora comprendo lo que es el cese del apego. Es una experiencia vital donde mi vida se ha transformado sin que a lo mejor se note nada por fuera. Pero igualar despertar al cese de dukkha, que hemos comprendido como el cese de ese intento de parar la vida, de reinterpretar la existencia, de cerrar el espacio de la dinámica de cambio y de vivir continuamente el planteamiento de Kondania de aparece, cambia y cesa, de vivir continuamente en todas las cosas, eso es la experiencia del despertar. Y que el Buda lo explicaba como la condicionalidad de todo lo que existe, la contingencia de todas las formaciones, en términos muy abstractos. Pero eso es lo que significa. Es vivir desde la realidad en su cambio, es el rechazo a permanecer, es el compromiso vital completo. Vivir desde la libertad de no pertenecer ni poseer, de no controlar ni manipular. Vivir sin esperar. Vivir sin expectativas no significa no tener ilusión por la vida, no vivir dramáticamente la existencia. Significa no estar esperando el santo advenimiento. No estás esperando que se acabe este samsara para que me venga el paraíso. No estás esperando a ver cuándo soy feliz o cuándo llego a ser feliz. No estás esperando que se me acabe este dolor. Es vivir, decía María Corbí, y aquí pego un salto, desde el conocimiento silencioso. Conocimiento, primera noble verdad. Silencio, romper con la dinámica de apegos, vivir desde ahí. Y él lo explica de la siguiente forma. Toda construcción, nombre, proyecto, ideas, creencias, es egocentrada. Es necesario, pues, silenciar las interpretaciones que nuestra vida cotidiana, cultural o científica hace de la realidad, el mismo concepto, manteniendo a la vez un estado mental y perceptivo extremadamente lúcido, que en los términos antiguos se llamaba plena atención. Sati, manteniendo a la vez un estado mental y perceptivo extremadamente lúcido. Es el arduo aprendizaje de un conocimiento inmediato, espontáneo y directo. Es silenciamiento de los deseos y los afectos y de las interpretaciones de la mente. Elena, no estás aburrida, ¿verdad? Bueno, es que quiero que, para mí, de verdad, este proceso de comprender las cuatro nobles acciones se convierte en un revulsivo tan fuerte que a veces lo olvidamos y lo metemos en un cajón. Porque si lo tenemos continuamente, permanente, no nos deja en paz. Es como un pepito grillo que continuamente nos toca. Y así quiero que se vea. Nosotros utilizamos para conocernos, y hoy estoy utilizando el lenguaje, el concepto. Y esto, María Corbí habla un poquito de esto, porque el propio lenguaje es un intento de estabilizar la realidad. Nos fue muy necesario para la sobrevivencia de la especie y estabilizamos y categorizamos la realidad y eso nos permitió sobrevivir. Pero al mismo tiempo congela
la realidad poniéndole un nombre y dando una interpretación y dando un esquema. Y dice María Corbí que para entrar en esta nueva dinámica hay que silenciar, hay que reducir el lenguaje. Dice de la siguiente manera: el lenguaje es hijo del reino de la necesidad y se convirtió en una extraordinaria herramienta de supervivencia, pero no sirve para adentrarse en la región silenciosa de la no dualidad, del Shinjinmei, del no dos, que es como se expresa la realidad. La realidad no se expresa en los nombres o en las interpretaciones, se expresa interconectada, se expresa dependiente, se expresa contingente. En cambio, pues se trata, por lo tanto, de suspender las categorías, las interpretaciones y las creencias fruto del marco de deseos y necesidades, permitiendo que la realidad tome cuerpo más allá de mi interpretación y de mi lenguaje. Es el significado silencioso de la realidad. La realidad se expresa a sí misma sin lenguaje. Y eso es lo que se llama el conocimiento silencioso. Lo dije así. El conocimiento, la experiencia, el vivir que nace del silencio no es concepto, palabra o representación, sino intuición, o mejor, presencia inmediata, copresencia, unidad lúcida con lo que se conoce. No es interpretación ni representación de la realidad, ni es tampoco una respuesta metafísica a los enigmas de la existencia, ni una formulación. Es un conocimiento que está libre de pensamientos y palabras y que por tanto no está encadenado a los mecanismos de la razón. Brota del misterio silencioso de uno mismo, que es el misterio del cosmos, y vuelve sin palabras a ese misterio. Es un reconocimiento que, produciéndose en uno mismo, trasciende el ego como estructura de pensamiento, como estructura de deseos, como proyecto y como historia. Y porque trasciende el ego, es impersonal, es no dos. Hemos empezado diciendo que es experiencia. En el momento que trasciende la razón, en el momento que trasciende los artilugios y representaciones mentales que realizamos, este silencio de adentrarse en la realidad desde el silencio es experiencia misma, experiencia viva. Alguien me citó que los seres humanos funcionamos con una triada, y esto supongo que lo conocéis muy a menudo. La triada es pensar, sentir y actuar, ¿no? ¿Cómo sería en esta forma de vivir, en este Bhavana Aryangotra del Buda, esta triada? Trascender la asunción racional, trascender nuestra razón, el mecanismo del conocimiento silencioso. Desde el silencio integrado en la realidad, comprender profundamente, aunque no sepamos que estamos comprendiendo. Esta intuición, desarrollar esta intuición, esta capacidad de estar realmente vivo y despierto aquí. Ese sería el primer acto. El segundo acto, que es el de sentir, sería no esperar nada, romper con las dinámicas de expectativas, vivir desde la incondicionalidad. Hablamos del amor, pero el amor lo expresamos siempre en negociación, en dinámicas de intentar medir, pesar nuestras emociones, nuestras sensaciones. Se trata de vivir desde la incondicionalidad. Segundo acto. Consecuencia de ese conocer intuitivo. Y el tercero es vivir, actuar desde la gratuidad, desde la espontaneidad. Esto es un poco loco y no es lo que hacemos casi nunca.
Por lo tanto, tenemos que ir pegando saltitos. Solamente aquellos que viven plenamente despiertos convierten esto en una forma de vivir. Nosotros, cuando comprendemos, cuando captamos una chispa de esto, tenemos que entrar en ello. Entrar en no comprender desde la razón, sino desde aquí. Vivir incondicionalmente aunque nos den tortas y actuar desde la gratuidad. Actuar desde la espontaneidad de lo que toca en cada momento. O como diríamos en otra charla, desde el Wu-Wei, que ahora veremos. Y voy a intentar terminar con la cuarta acción que la hemos citado ya, porque la cuarta acción es el camino. Dice el Buda, tal es el camino que conduce al cese de dukkha. Puede ser cultivado, ha sido cultivado. O sea, hemos estado hablando de lo que tenemos que cultivar, de lo que vemos que desarrollamos, pero cultivar, el propio Buda cita cómo hacerlo. Siempre que veas una forma, sé tan solo el ver. No ser yo estoy viendo, sino ser tan solo el ver. Volcarse en la experiencia hasta tal punto que pierdas el sentido del sujeto. Siempre que oigas un sonido, sé tan solo el oír. Cuando huelas un olor, sé tan solo el oler. Cuando pruebes un sabor, solo sé el gustar. Cuando aparezca un pensamiento, sé tan solo el fenómeno natural que aparece en la mente. Cuando actúes de esta manera, no habrá el ser propio, no habrá el yo. Y cuando no esté el yo, no habrá huir de esta manera, venir de esta otra, no ir a ninguna parte. Este es el fin de dukkha. Eso en sí mismo es nirvana. Y alguna vez lo hemos hecho. Esto, alguna vez hemos experimentado en un determinado momento no esa percepción de yo estoy oliendo una flor, sino solamente el olor de la flor. Y ahí se cae el yo. Es muy curioso cuando el Buda habla de sí mismo, no hay una persona que habla en términos pasivos. No es una construcción mental que se haga, sino que la percepción, la forma de vivir es desde anatta, desde la desaparición del sujeto. Volcarse en la realidad tan completamente que ya no exista la referencia de un yo permanente e inmutable que queda aquí y que observa la realidad y que se introduce en la realidad de vez en cuando y sale de la realidad. Con lo cual mantenemos de nuevo el elemento de dukkha. Si no es la radicalidad de desaparecer en la acción. Por lo tanto, cultivar el camino para él es a través de la vista, del pensamiento, del habla, de la actividad, del medio de vida, de la resolución, de la atención, de la concentración. Concentración refiriéndose a la meditación también, a la práctica de dhyana que llamaban ellos. Son el octuple camino, que es una forma de explicar en todas las acciones y momentos y facetas de la vida. ¿Qué significa este cultivar entonces? Cultivar desde el conocimiento silencioso, desde el silencio, desde el no apego, desde el no poner nombres y desde aceptar la vida sin condiciones. Esto es Wu-Wei. Esto es Wu-Wei, significa no controlo la existencia, no controlo los fenómenos, no controlo las acciones, pero me incorporo completamente. Significa dar a luz a una nueva forma de vivir. Significa cultivar estar aquí realmente, rechazando la pulsión a la seguridad, volviendo una y otra vez a mirar, a comprender, a vivir,
a meditar, a conocer profundamente, renunciando al cálculo, a la negociación con la existencia, cultivando el interés directo, experimentando la alegría de vivir en cada momento, volver a mirar una y otra vez, volver a escuchar una y otra vez, volver a vibrar una y otra vez. Y cuando estemos cansados, cuando estemos agobiados, cuando estemos abatidos, levantarse y volver a estar ahí, en medio de ese agobio, en medio de ese cansancio, en medio de ese abatimiento, con las cosas, con los seres, sin cálculos, sin metas, sin objetivos. No generar un camino calculado y medido de lo que queremos hacer o lo que debemos hacer o lo que esperamos hacer o lo que queremos hacer, sino vivir una vida de silencio, silencio profundo interior, donde los nombres no es que no los pongas tú, sino que no surgen de ti. Un silencio de nombres y de interpretaciones y de personajes. Una vida de silencio sobre lo que soy, lo que quiero o a dónde voy o de dónde vengo. Una manifestación vital comprometida en el presente. Este es el camino hacia la autenticidad, hacia la vida. Este es nuestro camino, que como podéis ver es un no camino porque nos coloca a la intemperie. Colocarnos a la intemperie, en los propios términos de Corbí, es amar profundamente la existencia con todo su drama, aceptar profundamente cada uno de los seres que nos aparezcan, sin intentar manipularles, ni controlarles, ni ponerles nombres. No poner en valor a cada uno de los momentos. No situar alguien es más alto, alguien es más bajo, alguien es más negro, alguien es más claro, sino transformar nuestro corazón de forma que sea libre y al mismo tiempo amante, dramáticamente vivo y al mismo tiempo despierto. Eso os deseo a todos vosotros, eso me deseo a mí mismo, porque es un camino sin límites. Nos levantamos y hacemos quinil.